Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En mi primer libro, querido Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó, hasta el día en que ascendió al cielo, después de dar sus instrucciones, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles que había elegido. A ellos se les apareció después de la pasión, les dio numerosas pruebas de que estaba vivo, y durante 40 días se dejó ver por ellos y les habló del reino de Dios. Un día, estando con ellos a la mesa, les mandó: no se alejen de Jerusalén, aguarden aquí a que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que ya les he hablado. Juan bautizó con agua, dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los ahí reunidos le preguntaban: Señor, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Jesús les contestó: a ustedes no les toca conocer el tiempo y la hora que el Padre ha determinado con su autoridad, pero cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, los llenará de fortaleza y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos rincones de la tierra. Dicho esto, se fue elevando a la vista de ellos, hasta que una nube lo ocultó a sus ojos. Mientras miraban fijamente al cielo, viéndolo alejarse, se les presentaron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen allí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Palabra de Dios. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor de gozo llenos, que el Señor, el Altísimo, es terrible, y de toda la tierra Rey supremo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios, el Señor, asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios. Al Rey honremos y cantemos todos. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya. Porque Dios es el Rey del universo. Cantemos el mejor de nuestros cantos. Reina Dios sobre todas las naciones, desde su trono santo. Entre voces de júbilo, Dios asciende a su trono. Aleluya.
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, que les conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo. Le pido que les ilumine la mente para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos, y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que confiamos en Él, por la eficacia de su fuerza poderosa. Con esta fuerza resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, por encima de todos los ángeles, principados, potestades, virtudes y dominaciones, y por encima de cualquier persona, no solo del mundo actual, sino también del futuro. Todo lo puso bajo sus pies y a Él mismo lo constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y la plenitud del que lo consuma todo en todo. Palabra de Dios. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, dice el Señor, y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos
y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Los antiguos héroes humanos festejaban cuando venían de sus conquistas, especialmente en el mundo romano. Todavía conservamos allí en Roma ciertos arcos de triunfo de la apoteosis del héroe. El héroe triunfante pasaba por ese arco de triunfo, resultaba proclamado por todo el pueblo y le daba prácticamente las características de un semidios, con un culto propio que en ese momento el César pues era considerado Dios y aquel que luchaba por el César un semidios. Apoteosis del héroe. Hoy tenemos no un héroe humano solamente, sino es la apoteosis de Dios mismo. No de aquel que le decimos que es Dios, sino que verdaderamente es Dios. Por tanto, es el triunfo de la divinidad en su acción externa, en esta gran conquista que hizo el Verbo sin salir del Padre, sin dejar al Padre, se encarna. Viene a tomar lo que no era, es decir, la humanidad, para asumir esa humanidad a la divinidad, sin dejar de ser la humanidad lo que es, y entonces en su gran conquista, después de haber anunciado el Evangelio, después de haber muerto como un héroe famoso que da la vida por aquellos que ama, subiendo a la cruz, como un carro de guerra, para decirlo con San Pedro Crisólogo, resucita, dándose el triunfo a sí mismo porque es Dios, resucita su propia corporeidad. Y entonces va a aparecerse durante 40 días a los apóstoles para que crean que Él es el que los vino a rescatar, para que crean que Él es el enviado del Padre, para que crean en la fundación que Él había ya instituido, la Iglesia. Los deja sus apóstoles, ya no lo podrán ver, ya no lo podrán tocar, aun cuando lo han tocado durante estos 40 días que pasaron con Él, esporádicamente, porque resucitado, solamente de a momentito se aparecía a los apóstoles para explicarles el nuevo motivo de su, diríamos, presencia de resucitado, para que creyesen en la resurrección, para que creyesen que Él había triunfado sobre la muerte. Y una vez que Él creyó conveniente que esa verdad de la resurrección estaba suficientemente verificada en sus apóstoles, entonces se despidió de ellos. Los manda a predicar a todo el mundo. Los constituye allí a sus elegidos, no solo los apóstoles, discípulos, y los bendice, los manda por todo el mundo a predicar el Evangelio y a bautizarse. Y como sabemos, el que cree en Él será salvo, y el que no cree, dice el evangelista San Marcos, será condenado. El que cree en Él, en el Salvador.
No estamos hablando de una apoteosis de un hombre. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Qué es lo que la gente dice de mí? Decía a mitad de su predicación evangélica, uno que eres un gran profeta. Pedro, tomando la palabra, dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No estamos hablando de la apoteosis de un héroe humano. Estamos hablando del triunfo de aquel Hijo de Dios, Dios mismo como el Padre es Dios. Dios mismo, consustancial a su Padre, que tomó la naturaleza humana para prodigarse en amores en una humanidad perdida en su pecado, conquistar todo el mundo para su Padre. Muriendo en la cruz, rescata a la humanidad, triunfando en la resurrección, la renueva por medio de la gracia y hoy ascendiendo a lo más alto, como dice también la Escritura, y la liturgia se lleva consigo muchos cautivos. Porque hemos de recordar en las verdades de nuestra fe, del credo, que una vez que murió Jesús, su alma unida a la divinidad, bajó todavía más, hasta las profundidades o al limbo, periferia del infierno, a rescatar a aquellos que estaban cautivos por la muerte y que no podían llegar al cielo, porque las puertas del cielo estaban cerradas. Con el triunfo de Jesucristo, bajando a las profundidades del infierno, resucita su cuerpo y cuando asciende hoy, entre, como dice el Salmo 48, entre cánticos y trompetas, porque está como ya podríamos decir prefigurado, profetizado este triunfo del Señor. Dice, entre voces de júbilo, dice el Salmo que hemos cantado con la salmista, y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. No es la apoteosis de un héroe humano, es el triunfo definitivo de Jesucristo. Aquel que sin dejar al Padre, ahora glorifica su humanidad. La humanidad que había tomado del seno purísimo de la Santísima Madre es la que va a colocar en lo más alto de la gloria. La humanidad que nos representa a todos, tomada del seno virginal de María, hoy está sentada a la derecha del Padre. Y entonces, oh hombre, reconoce tu dignidad, la dignidad que ha querido Jesús darnos. De alguna manera es superior a la angélica, porque nos ha colocado en lo más alto de la gloria. Con su triunfo, dice hoy la liturgia, todos nosotros triunfamos. Es tu victoria hoy. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza, porque Cristo es tu jefe, tu Salvador, porque Cristo ha querido hacerte parte de su triunfo. Por eso la Iglesia hoy está muy contenta, porque pasó el héroe por un arco de triunfo enorme. ¿Quién sabe cómo habrá sido? Entre cánticos de ángeles, podemos imaginar todos los ángeles agolpados a mirar a este rey conquistador. Y dice el Salmo 24, refiriéndose justamente a estas subidas reales: levantaos puertas antiguas, abrid las puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor,
héroe victorioso, el Señor, Dios de la guerra. Ahí tenemos a nuestro Rey, victorioso. Es un Rey de triunfo. Lo hemos visto como vencido en la cruz, pero la Iglesia no sigue a un Dios vencido por las potestades angélicas caídas. La Iglesia sigue a su Rey triunfante, que hoy se levanta victorioso y se sienta a la derecha del Padre. Reconoce, hombre, a dónde has sido levantado y qué herencia quiere darte Jesús. Conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Espíritu Santo a vosotros. Es conveniente la ascensión de Cristo, porque es su apoteosis, su triunfo definitivo. Conviene que Él se vaya porque nos da la promesa y nos da el abogado, que es el Espíritu Santo, que será el alma de la Iglesia. Conviene que Él se vaya porque así comienza el tiempo de la Iglesia. Claro, los sentidos protestan. ¿Por qué? Porque nos gustaría tenerlo a Cristo y verlo. ¿Quién no? Los apóstoles, cuando se le fue Jesús, deben haber: llévame contigo, ya no quiero estar aquí, quiero verte siempre. El Señor los manda a predicar y les había prometido que Él estaría siempre hasta la consumación de los siglos. ¿Dónde? En la Iglesia. ¿Dónde más? La verdad predicada auténticamente por Pedro y sus sucesores. ¿Dónde más? Donde se celebre la Eucaristía, allí sacramentalmente está Jesús victorioso, vivo, presente. En estos días, hace poco, hemos tenido noticias de la Iglesia de Alemania, como ustedes saben, tristes noticias, que eso nos ha ayudado de alguna forma a afirmarnos cada vez más en la devoción eucarística. Así debe de ser siempre. Las noticias de Alemania, con los obispos a la cabeza, no son muy buenas. Por los que no saben qué sucede, pues están al borde del cisma. Obispos, sacerdotes. El Papa ya, mejor dicho, una congregación, una de las congregaciones romanas el año pasado, en septiembre, les había dicho que no era posible bendecir uniones del mismo sexo. Sin embargo, atrevidamente, en estos días de mayo, se hizo especialmente en las diócesis del norte de Alemania. Sacerdotes y alguno que otro obispo bendiciendo uniones del mismo sexo. Según se dice un canonista, pues un acto así de desobediencia, viendo la Santa Sede hablado tan claramente, es un acto de desobediencia formal, y eso inmediatamente sería ipso facto como una censura de excomunión. Lo cual no se ha dicho todavía explícitamente desde la Santa Sede, pero por desgracia estas situaciones de desobediencia ya se han formalizado. Y no es la única que promete el sínodo alemán, porque el sínodo alemán está proponiendo un gran paquete de cambio de la sexualidad, de todo lo que implica la sexualidad en el catecismo, es decir, que las uniones sexuales se pueden hacer de cualquier manera, no solo en el ámbito sacramental del matrimonio. Y la otra cosa que proponen, evidentemente, es el sacerdocio femenino, entre otras cosas todavía graves. Pues eso, yo ya no me reconozco en esa iglesia.
Sabemos que esto ha ocurrido a lo largo de la historia, no nos debe sorprender. En un momento dado, por allí, por el siglo IV, la Iglesia se despertó de repente y se despertó arriana, es decir, negando la divinidad de Cristo. De repente aparecieron obispos, sacerdotes, arrianos, herejes. Probablemente esto se debe siempre a la tentación de formalizar una iglesia de este mundo y no una iglesia que esté en el mundo, pero que no sea del mundo. A la iglesia no le hace falta mundo, le hace falta estar en el mundo sin ser del mundo, porque todo este movimiento alemán cataliza muchos elementos de razón, de prudencia carnal, de ofuscación de la razón, de la negación de los dogmas de Jesucristo y de la negación de la moral cristiana. ¿Cómo se puede llegar a instancias tan graves? Se llega a instancias tan graves porque hay una gran razón humana que a veces niega el espíritu de amor, el espíritu de Dios y la verdad de Jesucristo, y quien es el que está a la cabeza de la Iglesia con infalibilidad propiamente, que es el Papa. Ustedes saben que hay un dogma declarado por el Concilio Vaticano I, que es el dogma de la infalibilidad pontificia. Entonces, cuando se quiere tener más la verdad que Pedro, cuando se desobedece la cabeza que es Pedro, cuando se sigue el patrocinio de la propia razón con justificaciones de prudencia carnal, se va a llegar a instancias de una iglesia mundana al servicio del mundo, pero no es al servicio del mundo como Jesús. Una iglesia gnóstica, una iglesia que podría equilibrarse con muchas otras. Y como dice el cardenal Sara, con todo mi respeto a este gran hombre, decía, una iglesia así no le sirve a nadie. Porque justamente la iglesia hace el servicio de mostrar el cielo. Así como el cura de Ars, ¿no? Cuando llegó, no sabía muy bien el caminito de Ars, este párroco había sido nombrado y se fue a pie. Y un niñito le señala, el camino de Ars es por aquí, yo lo acompaño. Y entonces el cura de Ars le dice, por haberme enseñado el camino a Ars, yo te enseñaré el camino al cielo. ¿Dónde puede enseñar la iglesia sino el camino al cielo? Tiene que ser la iglesia menos del mundo, más divina, con más respeto a las verdades de Dios, siempre fiel al magisterio y a la verdad de Jesucristo. Y nosotros tenemos que orar por ello. Entre otras cosas que la Iglesia alemana había propuesto es la comunión con los luteranos. Es decir, en una celebración eucarística, ecuménica, donde puedan comulgar católicos y luteranos, no importa si no sea bautismo válido, no importa si sea o no sea, diríamos, gente de fe. La Iglesia ecuménica en algunas partes pone entre paréntesis la verdad de Jesucristo. Solamente hay una forma de hacer diálogo ecuménico. Y esa forma es con el respeto a la verdad del Señor, porque si no, ese diálogo ecuménico no es diálogo verdadero. Pues ahí estamos. Hoy la Iglesia de Jesucristo le canta a su héroe principal, le canta con trompetas y al son de himnos en esta celebración. Ustedes
de ustedes y mía. Le queremos cantar a nuestro Rey. Le queremos decir que queremos pertenecer siempre a su iglesia, a la iglesia suya, la que Él fundó en la doctrina y en la verdad suya, que es, aun cuando venga alguien a predicar otro evangelio, refiere San Pablo, distinto del que yo prediqué, sea anatema. Las ovejas de Cristo hoy están muy confundidas, muy confundidas. Pues sepan que la verdad de Cristo no cambia y el evangelio de Cristo no cambia. Jesucristo es ayer, hoy y siempre lo será. Y quien diga otra cosa del misterio de la palabra de Cristo, pues lo dice San Pablo. No es un creyente, es considerado como no creyente, sino como un infiel. ¿Qué podemos pedirle a nuestro Rey? El que ofreció su vida, aquel que hoy triunfa, aquel que hoy es recibido. Él está como sacerdote al lado del Padre, entregando siempre su cuerpo y su sangre y sus méritos, siempre dispuesto a interceder por su iglesia, siempre al servicio de su iglesia. Se ha entregado totalmente. ¿Qué le podemos pedir? Yo diría que valoremos sus dones, que sepamos valorar lo que este Rey conquistó para su iglesia a precio de su vida. Que sepamos valorar la verdad de Jesucristo. Hoy hay cristianos que creen en la reencarnación. Que sepamos valorar el sacramento de la Eucaristía. Hoy para muchos el sacramento de la Eucaristía es una cosa. Y así se manipula como una cosa. Que sepamos amar verdaderamente esa presencia de nuestro Rey hasta el último día de nuestra existencia, y solo así participaremos de su triunfo.